Bienvenidos a una receta más de mi cocina para el mundo. ¿Querés aprender a hacer este pan casero, integral y súper suavecito? Quédate a ver el video. El pan es uno de los alimentos que no puede faltar en nuestra casa. Comenzamos vertiendo agua tibia en el bol. Sustituí la leche por el agua por si sos intolerante a la lactosa. Ahora vamos a incorporar levadura deshidratada, un poco de azúcar para alimentarla, puedes sustituirla por miel si querés, y mezclamos. Cubrila con un nylon y déjala descansar hasta que la levadura comience a fermentar. Ahí ya vemos que la levadura fermentó. Le retiramos el nylon y si tenés tiempo, mezclala un poquito con una cuchara y dejarla fermentar por segunda vez. La miga te va a quedar más linda. Bueno, ahora sí ya estamos listos para comenzar a incorporar los demás ingredientes. Podemos decir que este pan es cardioprotector porque va a tener grasas insaturadas del aceite vegetal. En cambio hay otros panes que en la receta llevan mantequilla y eso tiene grasas saturadas que no está tan bueno consumirlas con frecuencia. Continuamos con el huevo. Si querés y si podés, un poquito de sal para realzar los sabores y mezclamos todos los ingredientes. Ahora vamos a la mejor parte, el amasado. Del total de harina que vamos a utilizar, la mitad va a ser harina integral. De esta forma vamos a utilizar menor cantidad de harina refinada y nuestro pan va a tener un buen aporte de fibras gracias a la harina integral. Vamos incorporándolas de a poco y mezclándolas. Elaborar tu propio pan casero tiene varios beneficios. Por ejemplo, le vas a poner los ingredientes que a vos te gusten. Conocés los ingredientes que vas a utilizar. No vas a utilizar colorantes como tienen algunos panes industrializados, no vas a utilizar conservantes, ni tampoco productos químicos que pueden ser nocivos para tu salud. El pan elaborado con harina de trigo hace parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos alimentarios. Por lo tanto, si no tenés problemas o intolerancia al gluten, podés consumirlo sin preocupaciones. Cuando la masa comienza a volverse densa y ya no podés continuar con la espátula, comenzá a amasar con tus manos. Capaz te queda mejor amasar sobre la mesa. Si la masa se te pega a las manos, continúa agregándole harina de a poco. El amasado es una de las partes más importantes que tiene esta preparación, ya que a través de él van a desarrollar la plasticidad y la elasticidad que le da el gluten a la masa. Por eso tómate tu tiempo y amasala, más o menos unos 10 minutos. Cuando la masa te quede suave, lisa y ya no se te pega en las manos, déjala descansar en un bol espolvoreado con harina hasta que duplique su volumen. Si estás buscando descender de peso, este pan puede ser un buen aliado, ya que la fibra te dará saciedad. También va a contribuir a que tu intestino funcione de forma correcta. Y si incluís en tu dieta carbohidratos complejos como este, te dará la energía que necesitas para afrontar el día. Cuando la masa duplicó su volumen, vamos a comenzar a armar los bollos. Es importante que tengas una balanza en este momento, porque de esta forma puedes hacer panes del mismo peso. A mí me salieron 3 panes, más o menos de 400 gramos cada uno. Armamos los bollos y los dejamos bien redonditos. No te apresures al hacer pan, la masa necesita su tiempo. Ahora con un palo de amasar los estiramos y formamos el rollito. Vamos a ir colocándolos sobre una asadera untada con aceite. Deja un poco de espacio entre cada pan porque ahora vamos a dejarlos reposar para que dupliquen su volumen nuevamente. Antes de colocarles el nylon por encima, espolvorealos con un poquito de harina para que no se te peguen al nylon. Ahora que mis panes duplicaron su volumen, los voy a pincelar con un poco de leche o si no, puedes sustituir la leche por huevo. Recordá que la receta completa está en nuestro blog, que el link te lo voy a dejar en los comentarios debajo de este video. Te voy a dar un dato importante. Cuando los retires del horno y los golpees con tus dedos y suenen a hueco, es porque están listos. Ahora sí, nuestro pan está listo para degustarlo. Si te gusta el pan, no dejes de comerlo, simplemente come con moderación. Déjanos un comentario debajo y contanos qué te pareció la receta. No olvides suscribirte a nuestro canal y decirle a tus amigos que también lo hagan.
Disfruta la comida y nos vemos la próxima.